La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es un poco la caracterización que está haciendo, el análisis que está haciendo respecto de este sacudón / crisis de la economía internacional a partir de la caída del Silicon Bank en Estados Unidos, que ahora parece tener una repercusión también en Europa. ¿Esto cómo lo está viendo? ¿Como un hecho aislado? ¿Como parte de un proceso más preocupante? Bueno, es muy temprano para decir que es un proceso y es muy preocupante en el sentido de que se dejó, digamos, que quiebre el banco y el otro banco, la Signature Bank, que es un banco de Estados Unidos, de Nueva York, que se dedica a la criptomoneda. El hecho de que se haya dejado que se caiga el banco, que quiebre, eso incidió, digamos, en el Credit Suisse, que tuvo una caída en bolsa del orden del 30%, lo cual provocó que el Banco Nacional Suizo tenga que poner 50 y tantos mil millones de euros para eludir, digamos, toda posibilidad de crisis bancaria por el momento, sabiendo que el Credit Suisse es un banco con capitales saudianos, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita. No es un banco, digamos, de capitales suizos. Entonces, lo que sorprende, primero, que se haya dejado que se quiebre el Silicon Valley Bank, y por una vez hay una respuesta política diciendo no los vamos a salvar más. Si hacen lo que no tienen que hacer, es decir, el sector financiero, que es opaco, turbio y oscuro, sigue actuando de manera tal que hace cosas que no están previstas por la ley, que están condenadas por la ley, lo vamos a dejar que se fundan. Entonces, esta situación recuerda un poco, digamos, la quiebra de Lehman Brothers, ¿no es cierto? Porque Lehman Brothers fue una decisión política de Paulson, que era el ministro de Economía de W. Bush, y que encendió, digamos, todo al final, ¿no es cierto? Entonces, lo que se dice es que se va a volver a poner una regulación que había sido suprimida por Trump, que es la razón por la cual la Silicon Valley Bank quebró. ¿Cómo se conecta? Esas son las noticias que se pueden dar en este momento hasta el día de hoy. ¿Y esto cómo se conecta con lo que venía siendo el ciclo económico a nivel mundial? Venimos de aumentos de tasas de interés por parte de los bancos centrales, una salida de pandemia. La tasa de interés, la tasa de interés sigue subiendo, porque hoy el Banco Central Europeo aumentó de 0,5%, quiere decir que la tasa de interés lleva al 3,75%. Es una tasa de interés que todavía es un tercio de la tasa de inflación, es decir, que es todavía una tasa de interés muy negativa. No obstante lo cual, esto es la gente que tiene que refinanciarse habiendo tomado préstamos con tasa de interés cero, tiene un costo enorme, pero es un costo financiero. Entonces hay que ver en el caso de cada banco en qué situación está. Y Bruno, usted mencionaba, bueno, les están diciendo de alguna manera no vuelvan a hacer esto porque no los vamos a volver a salvar. Cuando ocurrió lo de Lehman Brothers, parecía como que había habido en el sistema financiero y en los gobiernos, fundamentalmente de los estados o las economías más desarrolladas, una especie de lección, una lección por lo que había pasado. ¿No se aprendió nada de todo eso? Sí, pero es una lección rara. Es una lección rara porque muchos ciudadanos pensaron que era muy fácil hacer negocios, perder y que después vaya el Estado que lo salve. Porque de alguna manera se salva con los impuestos, ¿no?
Claro. Entonces, una parte del electorado estaba muy enojado con esto de que se salvaran los bancos. Pero yo personalmente pienso que había que salvarlos. El hecho de que lo de Lehman Brothers fue una salvajada en el sentido que era una venganza de Paulson, que él estaba en Sterling Morgan, para, digamos, destruir la competencia, si tenía viso de mafia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces se criticó mucho a Paulson y lo de Lehman Brothers porque parecía como un reglamento de cuentas de Oca Corral, ¿no? En el sentido de que no era muy, digamos, económico, ni una cosa que se pudiera pensar como razonable. Uh-huh. Luego de la crisis, bueno, se intentó avanzar en una regulación del sistema financiero que, como bien decía, Trump comenzó a desmantelar. Esto puede significar que se vuelva a reconsiderar ese tipo de regulaciones. Sí, que se va a volver a poner probablemente de vuelta la ley Dodd, sí, seguro, y que se van porque digamos que el gerente de la Silicon Valley Banks era, digamos, un republicano, es un republicano, es decir, que se felicitaba de que se hubiera, digamos, limitado la regulación bancaria. Ahora, digamos, le toca a él, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es muy complejo, tiene raíces políticas y tiene consecuencias políticas también, pero pienso que hay una cierta conciencia de que no se puede ir muy lejos tampoco en el asunto de castigar al sector financiero, porque puede haber repercusiones económicas en cascada como las hubo en el 2008. Uh-huh. ¿Cómo ve la posibilidad de que se produzca alguna crisis o alguna remesón de lo de 2008? ¿Cómo ve un poco el estado de la economía global en este momento? Bueno, quizás no tanto, porque en 2008 en parte Europa no tuvo la actitud que debía tener, que era, digamos, de avanzar en un plan relanzar la economía. Se quedaron cortos, jugaron la idea de que se podía arreglar solo, no se arregló solo. Y en ese sentido hay que recordar que en el 2012 Mario Draghi dijo vamos a salvar el euro cueste lo que cueste, y ahí se puso de vuelta en marcha, digamos, la mecánica económica y se salió de la crisis, no totalmente, porque la recesión, digamos, que se hizo, todavía no salimos, no estamos todavía en 2009. No llegamos todavía a recuperar todo en todos los países. En algunos países, como en España, todavía no recuperaron nada. Uh-huh. Les quedaron por encima de 2009, por debajo de 2009. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Esa ralentización endógena, usted mencionaba en algunos de sus artículos y también que tienen algunos países de la economía avanzada, que también es el correlato, los visos de una posible recesión. ¿Qué impacto podrían tener en Argentina con todo el componente que Argentina tiene de una alta inflación, restricción externa y demás? Lo que se vio claramente ayer fue una caída del precio del petróleo. Es decir, cayó del orden del 5 o 6% de memoria. Es decir, que puede haber una caída del precio de las materias primas en la medida de que haya una pequeña recesión económica. Y eso no le favorece a Argentina, y por lo menos no favorece a las cerealeras. Es decir, el país funciona a pesar de la cerealera, pero digamos que no lo ayuda, sobre todo con la sequía actual, que son, digamos, elementos que llevan a disminuir, digamos, la cantidad de exportaciones posibles. ¿Cómo está viendo al respecto la economía argentina? Sabemos que, bueno, está en Europa, pero un observador de lo que pasa acá. Sí.
¿Cómo puede? Pero es no hay elementos todavía que puedan indicar cómo podría incidir y si va a haber una crisis. Va a haber, como yo digo en el artículo que usted menciona, una recesión en Europa, eso lo sabemos. Hay una inflación importante en Europa, es del orden del 10% actualmente. Países como Bélgica tiene más de 10, España tiene más de 10, Alemania está llegando casi a 9, Francia tiene 6 o 7% de inflación. Es decir, en algún momento las políticas activas en materia monetaria no reducen la inflación, pero digamos crean recesión, como lo digo en el artículo. Mencionaba en el último artículo que salió en el suplemento Cash esto de la oferta, la teoría de la oferta de izquierda. ¿Podría abundar sobre eso? Bueno, eso es lo que dijo Janet Yellen, es decir, que habitualmente lo que se hace es dar incentivos fiscales a los detentores de capital a través de bajas de impuestos. Ahora, digamos, le van a dar la baja de impuestos si invierten. Sí, es un cambio totalmente radical en materia de acción del Estado. ¿Y esto a qué obedece, dentro de qué contexto mundial se aplica? Porque hay una pelea por un avanzar muy rápidamente en tecnologías muy importantes como son los semiconductores, los microprocesadores, porque hay una necesidad, porque todo funciona ahora a electricidad, ¿no es cierto? Es decir, si los chinos juegan con el auto eléctrico, los norteamericanos tienen el auto eléctrico Tesla, que digamos el Rolls Royce del siglo XXI, y Europa también tiene autos eléctricos. No se ven en Argentina, estuve en Argentina, pero no vi muchos. No, todavía. Todavía hay muy pocos. Usted mencionaba también allí, le seguimos en sus escritos, por supuesto, y por eso le citamos a veces estas cuestiones. Mencionaba esto de que el gobierno argentino de alguna manera debe sostener al alza la demanda agregada y para eso tiene que fortalecer lo que es el gasto público y bajar un poco la tasa de interés. Al principio, el resto de los países del mundo, después de la pandemia, expandió el gasto, pero rápidamente ahora hay una fuerte tendencia a la suba de las tasas y demás. ¿Puede la Argentina correrse de esta tendencia mundial donde pretenden reducir la inflación? De hecho ya lo hizo en el 2009. De alguna manera el impacto en el PIB de Argentina fue mucho menor que lo que sucedió en los otros países. Es decir, después vino el 2015 en Argentina, que produjo una caída del 4%, diría yo, en sentidos al revés de lo que pasaba en nuestro país, pero los otros países seguían accionando, digamos, para incrementar el crecimiento, mientras que en Argentina se ponían frenos para impedir el crecimiento. Bueno, pero eso es otra historia. Lo importante es que hoy se podría llegar a tener, gracias a un incremento del gasto público y una restricción de las importaciones no necesarias para la producción interna, a tener 3 años seguidos de crecimiento económico en Argentina, cosa que no se veía desde 2011. Pero esto depende de la política económica que haga el gobierno, naturalmente. Si prosigue una política de expansión de la demanda agregada, se puede llegar, si no, naturalmente se va a parar. Ahora, ahí, Bruno, una cuestión que usted mencionaba, esto permitió de alguna manera desacoplarse y tener estos niveles de crecimiento. Pero sobre fin del año pasado, también las restricciones para las importaciones, algunas fricciones en ese sentido, y bueno, la sequía y muchas otras cosas más, empezaron a poner un amesetamiento, ¿no? En francés decimos, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos. No, está bien, digo, bueno, igualmente empezó a resquebrajarse un poco ese nivel. Siempre va a haber alguien que se va a quejar porque no pudo, digamos, tramullar sobre una importación de algo que se produce en el país. Actualmente, con el asunto de las computadoras, los importadores van a decir que las computadoras argentinas son menos buenas que las otras, lo cual es medio verdad, pero también es medio mentira. Es decir, eso depende de la reacción del consumidor argentino.
Una política más expansiva en el gasto como para sostener la actividad en este escenario económico global requiere sí o sí de una renegociación del acuerdo con el fondo, que hoy por hoy es un poco lo que está enmarcando las políticas económicas. Bueno, sí, el fondo está muy enojado con que se haya expandido la posibilidad de la moratoria para la jubilación, ¿no es cierto? Bueno, pero a pesar de que se enojó, no pasó nada. Se enojó nada más. Yo pienso que la tasa, el déficit presupuestario actual es un déficit presupuestario ridículo respecto de los déficits presupuestarios que hay en los países avanzados. Hoy en Francia estamos al 5%. Claro, y a nosotros nos piden 1,9%. Claro. El Fondo Monetario le imponga 1,5% de déficit primario a la Argentina cuando acepta que uno de los principales proveedores de fondos del Fondo Monetario, los Estados Unidos o Francia, tenga un déficit de 5%, no parece muy aceptable. ¿Y hay margen dentro de esa contradicción como para trabajar y ir mejorando esas previsiones, o en algún momento va a haber que romper, por decirlo de alguna forma más cruda? No, yo pienso que no hay que romper nada, es decir, lo que se trata es de ser firmes, no hay que romper nada. ¿Por qué va a romper? Es decir, el fondo lo que quiere es que le paguen. Pero no se le puede pagar al fondo si no hay crecimiento. Esto es lo de Kirchner, ¿no? Déjenos crecer, porque si no, no podemos pagar. Bruno, ya como para ir cerrando, y le agradecemos muchísimo la charla. Bueno, usted ha escrito un libro sobre la economía durante el gobierno de Macri, ¿no? Estamos viendo en este año que es un proceso electoral en donde los economistas y la representación política de aquel periodo tiene chances en términos electorales, y además son muy activos en la agenda pública dando opiniones y consejos sobre el tema económico. ¿Cómo interpreta esto de que estén, entre comillas, tan vigentes esas recomendaciones o ese programa, conociendo lo que fue la experiencia de Macri en el gobierno? Bueno, hay un dicho italiano que le voy a repetir, quizá usted lo conozca: primo como comedia, dopo como tragedia, ¿no? Sí. Es decir, primero como comedia y después como tragedia. Es decir, si se sigue haciendo lo mismo que fracasó, entonces naturalmente va a haber un fracaso. No hay diferencias posibles en la interpretación de lo que dice Tetaz, por ejemplo, o Lacunza, ¿no? Dicen siempre lo mismo. Que los economistas digan, para nosotros lo esencial es el equilibrio presupuestario, no les cree nadie, dicho sea de paso, porque no va a venir un solo peso ni un solo dólar a la Argentina con ese tipo de criterios. Porque ya vinieron. Les costó 20.000 millones de dólares a Templeton y a compañías BlackRock y todo eso. Todos los grupos financieros que invirtieron en Argentina, lo que se llama la deuda privada, 45.000 millones de dólares, tuvieron que, digamos, dejar la mitad. Es decir, porque en la negociación que hubo, hubo una disminución del 50% de la deuda. Claro. Así que bueno, esas recetas, digo, todavía igual siguen vigentes. Usted verá que en las redes sociales, en la agenda pública argentina, están a la orden del día. La agenda pública, no sé si corresponde el término, es decir, yo hablaría de la agenda periodística. Sí, es cierto, sí. Y política, está bien. Bruno, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias, bueno, sabemos que tenemos 4 horas de diferencia, gracias también por esta disposición para charlar aquí con el equipo aquí en la banda cambiaria de Rosario. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado.
Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos los oyentes. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.